Gracias, señor presidente. Buenos días, señor consejero. Agradecerle su presencia aquí para hablar de la ejecución presupuestaria del año 2019. Vamos a comenzar por hacer unas observaciones generales y luego, antes de detenerme en los programas presupuestarios de su competencia, pues haré una puesta en común de lo que van a ser el hilo conductor de todas las intervenciones que hagan los diferentes portavoces del grupo parlamentario en las diferentes comisiones de presupuestos. Comenzando por el análisis macro de la ejecución presupuestaria, efectivamente se considera cumplido el objetivo de déficit, pero sin embargo no lo digo yo, sino que es la cuenta general, la fiscalización de la cuenta general, la que refleja que no se ha cumplido la regla de gasto. No se ha cumplido la regla de gasto porque se ha superado el tope que se había establecido, era del aumento de un 2,7%, cuando se ha aumentado un 6,4% el presupuesto de gastos. Supone el incumplimiento del objetivo de gasto fijado para el año 2019. Según indica la memoria de la cuenta general, como consecuencia de este incumplimiento se debería desencadenar las medidas correctoras previstas en la Ley 2 del 2012 de 27 de abril y, por tanto, la Comunidad de Madrid debería de presentar un plan económico-financiero, según lo previsto en el artículo 21, que permita en el año en curso y los siguientes reconducirse hacia el incumplimiento. Estoy segura de que no van a presentar en estas circunstancias en las que nos encontramos un plan económico-financiero, escudándose en la necesidad de que ahora mismo es necesario aumentar el gasto público para hacer frente a la crisis del COVID. Pero es importante enmarcar que esta comparecencia lo que viene a ustedes a dar cuenta sobre la ejecución del año 2019. Este tema lo hablamos, lo recordará usted o yo por lo menos sí lo recuerdo perfectamente y está reflejado en las actas, lo hablamos exactamente en el pleno del día 10 de octubre del año 2019, en el que usted ya estaba en la consejería y en el que le preguntamos sobre las previsiones de AIREF en cuanto al incumplimiento de la regla de gasto. Usted negaba que se fuera a incumplir la regla de gasto, cosa que ahora es la intervención la que lo expone en la cuenta general y, por tanto, le animábamos a tomar las medidas que el artículo 8 de la Ley de Presupuestos le permitía tomar, haciendo los correspondientes acuerdos de no disponibilidad de los créditos, ¿no? En aquel momento no me contestó, pues sí me gustaría que hoy nos dijera por qué no se tomaron esos acuerdos de no disponibilidad de los créditos. Ciertamente puede ser porque todo el crédito estuviera comprometido, lo que equivaldría a decir que desde octubre del año 2019 hasta diciembre el consejero de Hacienda y Función Pública no tiene ningún tipo de capacidad de maniobrar en los presupuestos para contener el gasto. Creo que eso sería bastante grave y, si no, por tanto, debería usted explicarnos por qué esos 690 millones de euros, según mis cuentas, si no me he equivocado al hacerlas, que hemos incumplido la regla de gasto, insisto, en un periodo de bonanza, no se tomó ninguna acción para corregirlo. Es verdad, esta cifra conviene recordarla porque en todas estas comparecencias vamos a hacer un repaso de lo que la administración del Partido Popular y de Ciudadanos han hecho en esos 4 últimos meses, en los que también quiero recordar, en una de las últimas intervenciones que se hicieron en esta comisión, en la que pedíamos que se nos dieran datos detallados sobre la ejecución presupuestaria de todos los años, en concreto 2019, PNL, que efectivamente se aprobó, pero el portavoz del Partido Popular insistía en que era tan difícil seguir el presupuesto en el mes de diciembre por el volumen económico que suponía de transacciones. Bueno, pues precisamente ese volumen económico tendría que venir a decirnos que efectivamente se podrían haber tomado medidas para reducir ese gasto, que no sería otra cosa que dejar la Comunidad de Madrid en mejores condiciones, efectivamente, de superar la actual crisis económica. No me quiero detener más en esto, simplemente decir que efectivamente no se ha incumplido el límite de la deuda, con lo cual, bueno,
hay una cierta contención, efectivamente, gracias al aumento de los ingresos no financieros. Ahí señalar nuestro apoyo y nuestro compromiso con el Gobierno, efectivamente, tanto en la política de que reducir los impuestos no tiene por qué, o aplicar determinadas bonificaciones a los impuestos no tiene por qué suponer una caída en los ingresos, y por tanto creemos que es la senda que se debe de seguir, creemos que es la senda acertada, y por supuesto apoyaremos todas aquellas medidas conducentes a la reducción de impuestos, sobre todo a aquellos sectores económicos más afectados por la actual crisis, y también para permitir el desahogo de las familias. También es necesario reconocer que el tipo al que nos financiamos, la negociación, y esto ya ha quedado patente en otras comisiones que se han realizado, en otras comparecencias realizadas en esta misma comisión, ha quedado patente que efectivamente la negociación de la deuda, los tipos a los que nos financiamos en la Comunidad de Madrid, se pueden considerar efectivamente un éxito. En cuanto al análisis general de la ejecución presupuestaria por capítulos, sí me gustaría recalcar la Comunidad de Madrid en el capítulo 1 dedica aproximadamente un 31% de su presupuesto. Y además hay una de las competencias en cuanto al capítulo 1, que es la competencia de función pública, que cae dentro de su consejería. Y quiero recalcar aquí que este 31% de presupuesto es insuficiente, ya que hay problemas como los regímenes de interinidad, que están incluso las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Están dando la razón a trabajadores en fraude de ley en régimen de interinidad que no están, primero que no están pudiendo acceder a su plaza en régimen de propiedad, y después a los que no se les está pagando la carrera profesional. Creo que es un tema que la Consejería de Hacienda y de Función Pública debería proactivamente intentar que desapareciera, y por lo tanto que ese 31%, que el resto de las comunidades dedican un 32% o incluso un poco más, quizá en ese 1% estuviera la solución a todos estos problemas que afectan directamente a muchos de los funcionarios públicos de la Comunidad de Madrid y personal estatutario. Por otro lado, decir también que en cuanto al capítulo 6, que es uno de los capítulos más importantes, en periodo de bonanza solo han conseguido ejecutar un 80%. Tenemos, se hablará también en la Consejería de Vivienda y Administración Local de la siempre más que escasa ejecución del Plan de Infraestructuras Regionales, pero es verdad que en momentos como el de ahora creo que sería importante hacer una reflexión acerca del presupuesto que se dedica a la inversión por parte de la Comunidad de Madrid. Es verdad que ha dicho usted, como en este caso el 86%, otras veces llega al 90%, los recursos que dice que la Comunidad de Madrid destina a gasto social. Bueno, pues ahí quiero hacer una matización, y es que dentro de los propios programas, usted entiendo que cuenta que sanidad, que políticas sociales, es todo gasto social. A mí me gustaría decirles que creemos que dentro de esos programas hay una gran falta de eficiencia en la ejecución de los fondos, y que mucho de ese gasto se va a gastos políticos, gastos de estructura, un poco más. Se le queda un minuto. A partir del mes de agosto del año 2019. Y por tanto creemos que no se pueden escudar en ese porcentaje para decir que están haciendo un buen desempeño. En el último minuto, es verdad que me queda un poco. Sí quería hacer por lo menos una reflexión acerca de algunos de los programas. Uno de ellos, el programa 923A, de gestión del patrimonio y contratación pública, que aparte de que nos cuente usted las desviaciones que se han producido en la ejecución presupuestaria, me gustaría que dé cuenta de por qué contratación pública no ejerce la competencia de centralización de la contratación, que tan útil nos hubiera servido tener un organismo entrenado
para hacer compras centralizadas en el momento de la pandemia. Creo que esto es uno de los deberes que ustedes no han cumplido y que tiene unas consecuencias bastante perjudiciales. Y finalmente decir que a pesar de que la ejecución de la Comunidad de Madrid sea alta en cuanto al presupuesto, nosotros no consideramos que una ejecución alta del presupuesto sea siempre un éxito. Para ello, los objetivos planteados en los presupuestos deberían de ser razonables. En todas las comparecencias que van a venir iremos desgranando los diferentes objetivos para dar cuenta de aquellos que no consideramos razonables. Por otro lado, el presupuesto que se asigna a esos objetivos debería ser adecuado y está claro que hay muchas partidas, como las partidas de sanidad, como las partidas del capítulo 1, que se infrapresupuestan constantemente con conocimiento, sabiendo que no son suficientes al inicio del periodo para conseguir los resultados esperados. Y finalmente, lo que sería realmente un éxito es que compartiéramos los objetivos, que los objetivos se alcanzaran al 100% y que el presupuesto ejecutado bajase del 100%. Lo primero, disculparme porque he tenido que salir durante la comparecencia del consejero por un problema que ha habido en la asistencia a la Junta de Portavoces. De todas formas, me han pasado las notas porque además justo ha coincidido con el momento en el que el consejero estaba respondiendo a mis preguntas. Bueno, en relación con el cumplimiento de la regla de gasto, que efectivamente se ha incumplido, me dice que han presentado en junio de este año el plan económico fiscal a Hacienda y que Hacienda no ha respondido a ese respecto. Bueno, creo que hubiera sido un detalle que nos enviase ese plan para que lo conociéramos en esta comisión de presupuesto, porque entiendo que en ese plan se incluyen medidas a tomar, o por lo menos se proponen determinadas medidas a tomar para reconducir la senda de gasto para este año 2020, máxime teniendo en cuenta que prorrogamos los presupuestos, con lo cual la estructura de programas de gasto es exactamente igual, pero además ustedes en el nuevo gobierno han añadido unos gastos adicionales derivados de que en vez de 8 consejerías para gestionar estas políticas de gasto, ahora tenemos 13. Es verdad que no había nadie al frente de la consejería durante varios meses del nuevo gobierno, pero del anterior gobierno entiendo que había un consejero en funciones. Entiendo que en un ejercicio de responsabilidad no se puede decir que aquel consejero que está en funciones no debe de cumplir con los mismos compromisos que aquel que está ejerciendo el cargo una vez es nombrado oficialmente. En cuanto a que el 2018 la base para el cálculo era baja, pues no le quito la razón, es probable que sea así, pero es que la gracia que tiene el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria que usted mismo, de los objetivos de estabilidad presupuestaria que usted mismo ha manifestado cuando yo le pregunté sobre ello, no distinguen de que se puedan o no puedan cumplir, o se deban o no deban cumplir los objetivos de estabilidad presupuestaria en función del punto de partida. Creo que no es razonable y creo que usted tiene los conocimientos suficientes para saber que esto no es así y que esto no deja de ser algo así como intentar disfrazar, ¿no?, la realidad, que un poco es la que ya le he comentado y creo que con su contestación me confirma. Y es que a partir de agosto de 2019 el consejero no tenía ningún tipo de maniobrabilidad sobre los gastos. Eso es cierto y es verdad que pasa en muchas administraciones, pero lo que también es verdad y lo que también me confirma es que ya de perdidos al río y que teniendo en cuenta que no había una posibilidad de reconducir los gastos, usted tampoco ni siquiera ha intentado hacer frente a esta circunstancia con las herramientas que sí le permite la ley presupuestaria, insisto, los acuerdos de no disponibilidad de los créditos.
Al consejero de Hacienda se le pide, si solo fuera necesario cumplir con lo que está previsto en los presupuestos, si no hubiera margen de discrecionalidad o de maniobrabilidad, usted sabe igual de bien que yo que el consejero de Hacienda sería prescindible. Usted debe de tener la capacidad y debe de ejercer la capacidad de priorizar, teniendo en cuenta el devenir de las situaciones, igual que este año, en el que se desmoronan los gastos, los ingresos, y vamos a tener que hacer frente a más gastos. Usted tiene la responsabilidad de maniobrar con el presupuesto. Me parece estéril venir aquí a discutir sobre un 92, un 93 o un 95% de ejecución presupuestaria por parte, en la mayoría de los casos, de los funcionarios, y que no traigamos aquí la verdadera pregunta, y es ¿qué maniobras ha realizado el consejero? ¿Qué decisiones ha tomado el consejero para corregir cifras como esta del objetivo de estabilidad presupuestaria? Porque si el consejero no ha sido capaz en época de bonanza, insisto, en el año 2019, el consejero no ha sido capaz de reconducir determinados gastos, determinadas políticas de gasto, va a ser capaz de reconducir una circunstancia en la que con unos presupuestos prorrogados nos estamos haciendo frente a la peor crisis económica y social, con un aumento necesario del gasto sanitario que seguramente sea mucho mayor que cualquiera de los aumentos que se han producido en los últimos años? Creo que esa es la pregunta que usted, consejero responsable durante los últimos 4 meses del año 2019, no solo de la ejecución del presupuesto de su consejería, sino del conjunto de la Administración, debería respondernos aquí. Perdone, pero creo que no lo ha respondido. Nada más por mi parte. Muchas gracias.